Hola, hoy en CNA Video Podcast hablaremos sobre la importancia del análisis del mercado en la producción eficiente. Hoy contamos con la presencia de Ángel Rubio, analista de mercado. Ángel es economista y especialista en el comercio internacional, graduado en la Universidad de Villanova. Además, tiene una certificación en Ciencias de la Data de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es analista senior para Urner Barry Consulting y se especializa en proyectos, investigación, análisis cuantitativo y cualitativo para la elaboración de reportes del mercado. Hola Ángel, bienvenido nuevamente a CNA Video Podcast. Qué gusto tenerlo aquí en nuestro estudio en la ciudad de Guayaquil. Gracias. Ángel, ¿por qué es importante analizar el mercado para producir camarón de manera eficiente? Analizar el mercado es no solo importante, sino es básico. Uno tiene que estar viendo cuál es el mercado objetivo y qué es lo que está sucediendo en el mercado objetivo, porque todo esto va a repercutir últimamente en cómo lo vamos a vender, cómo se va a comercializar, ¿no? Si los mercados están subiendo, si los mercados están bajando, si los mercados están estables, etcétera. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. Pero es el comportamiento básico del consumidor, tal vez en ese mercado. Desde luego, desde luego. Uno tiene que ir desde el punto del consumidor, que viene siendo el consumidor final, y empezarlo a traer hacia los eslabones, hacia donde uno se encuentra, ¿no? Si yo soy un importador y estoy verticalmente integrado, si soy una planta empacadora, si soy una granja, etcétera. Es identificar dónde estoy dentro de la cadena, pero ver qué es lo que está sucediendo con el consumidor, si el consumidor si se está comiendo camarón en restaurantes, o qué es lo que está pasando en autoservicio o en retail, identificar cuál ha sido la evolución de este consumo, pero monitorearlo constantemente y tomarlo en función y relativo a donde yo me encuentro. ¿Y qué tipo de preferencias en presentaciones del consumo? Desde luego, sí, presentaciones identificar todo esto. Digamos, en las presentaciones como fue el cocido durante pandemia, que era lo que necesitaba, cocido y también el pelado, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? Si bien hemos visto en los últimos 10, 15 años, el consumo, yo me enfoco más en el mercado de Estados Unidos, tomarlo en cuenta, de que ha sido la evolución del camarón o de la cola con cáscara hacia el camarón pelado. Y lo que hizo, era un cambio durante los últimos 10, 15 años que la pandemia aceleró, precisamente por el tema, y por otros temas que también uno como productor y como comercializador tiene que tomar en cuenta, es que estos cambios que la pandemia aceleró, que vienen siendo los costos por la mano de obra dentro de un restaurante. Si, digamos, si el camarón se consume en Estados Unidos mayormente en el food service o en los restaurantes, y tus costos de mano de obra han incrementado fuertemente, esto quiere decir que va a haber una transición, digamos, de entero y con cáscara o cola con cáscara hacia camarón pelado con mayor valor agregado. Desde luego va a haber nichos de mercado que no van a cambiar, pero digamos, ¿dónde está la gran mayoría de estos cambios? Aparte de las preferencias, Ángel, sí, ¿cuáles son aquellas variables fijas que se deben considerar para el análisis de mercado y con qué frecuencia se debe realizar este monitoreo? Los monitoreos de los factores básicos que se tienen que estar viendo son todo el tiempo. Tómalo en cuenta desde una perspectiva como analista, que yo estoy viendo también la data todo el tiempo, ¿no? Entonces, todos los días es lo recomendable. Todos los días, pero puede ser desde factores fijos como puede ser los mercados, ¿no? Digamos, de los mercados, de los precios, también de cuáles son los ámbitos, digamos, los ámbitos del consumidor tal vez no cambian tan frecuentemente, pero hay que estarlos monitoreando de todas maneras. Desde los precios de las materias primas para los insumos, como viene siendo la harina de soya, todos los granos, los aditivos, digamos, ¿no? Todos estos precios cambian constantemente y hay que estarlos monitoreando. Y desde luego, ya en la parte productiva, que yo no soy un experto en la parte productiva, pero de todas maneras tienes que tomarlo en cuenta, todos estos mercados fijos y todo lo que está cambiando en contexto al monitoreo de tus propios costos y de tu propia producción. Las proyecciones a largo plazo del precio, que es un tema que interesa a todos. ¿Cómo podemos realizarlas? Bueno, esto es ahí donde ese es mi trabajo, ahí sí es lo que yo puedo hacer, pero de entrada uno puede estar viendo la elasticidad del mismo precio.
¿sí? O sea, tomar en cuenta el volumen de producción, cuánto está entrando. Si, por ejemplo, yo soy una granja o una empacadora o un comercializador y tengo mis mercados diversificados en China, en Estados Unidos y en Europa, yo estaría viendo y estaría monitoreando qué es lo que sucede en estos precios. Y cuando uno está haciendo el pronóstico de estos precios, tiene que tomar en contexto cómo se comportan estos mercados. Para hacer un pronóstico, yo tomo en cuenta mis insumos y tengo que ver qué es lo que está sucediendo. O sea, los insumos, la materia prima de los insumos, ¿no? Porque esto, si mi costo de producción depende mucho del alimento, entonces yo tengo que estar monitoreando eso para mis pronósticos. También el precio, tengo que hacer ciertas suposiciones, ¿no? Decir, bueno, si el precio del camarón al consumidor se mantiene dentro de este rango, puedo asumir cierto consumo o ciertos precios, ¿no? Digamos, si el precio del camarón en retail supera los rangos del 10, 11 dólares, entonces yo puedo asumir que esta demanda se puede caer. Entonces, por lo tanto, mis pronósticos a futuro también van a cambiar. Entonces, es identificar cuáles son esas variables que vienen siendo la oferta, mis insumos y qué demanda voy a asumir hacia el futuro. Esos son, yo creo que los principales factores que yo tomaría para hacer el pronóstico de precios. Y sobre todo también hacer un estimado de los inventarios, porque tomemos en cuenta que la gran mayoría del producto del camarón que se comercializa es congelado. Entonces, este producto se puede almacenar por casi hasta 2 años. Y claro, por lo general, un comercializador no guarda el producto por 2 años, o sea, pueden variar cuánto tiempo lo van a almacenar. Pueden ser 6 meses, 4 meses, 5 meses. Dentro de los datos que hemos hecho en los pronósticos y en los estimados es en promedio, ¿sí? En promedio aproximadamente entre 5 y a veces hasta 9 meses. Ese es el rango que hemos visto en Estados Unidos. Pero esos son los factores que yo tomaría para hacer un pronóstico de precios. Uno de los aspectos importantes es identificar en qué parte de la cadena de distribución me encuentro, Ángel. Claro, es importante identificar dónde estamos dentro de la cadena. Y lo que hicimos fue este esquema. Les muestro. Si empezamos, y de nuevo es importante hacer énfasis de que esto es una simplificación de todo el esquema o de la cadena de distribución. Sé que hay otros detalles, pero en términos generales, esta es nuestra perspectiva y funciona de la siguiente manera. Empezamos del lado izquierdo, que viene siendo el paso número 1. El paso número 1 vendrían siendo los precios de los aditivos. Dentro de eso también están los precios de los insumos, que viene siendo el precio de la soya, el precio de los granos, de la harina de pescado, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos al siguiente paso, al siguiente eslabón, digamos, que viene siendo los fabricantes de alimento, los proveedores de larva, etcétera. Hay otras compañías, ¿no? Que también vienen siendo los proveedores de equipo, etcétera, etcétera. Y ellos le venden o son proveedores al paso número 3 y el paso número 4. Tenemos aquí el paso número 3 y número 4, no existe una línea divisora porque aquí es donde hacemos énfasis en lo que estamos platicando en este momento, ¿no? Que viene siendo la granja que puede estar verticalmente integrada con la empacadora. Y también están las granjas de menor tamaño que tal vez no tienen acceso o no tienen su planta empacadora y que le venden a la empacadora. De ahí nos vamos al paso número 5, que viene siendo ya donde están los mercados objetivos, que hablamos anteriormente acerca de esto. Y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que es donde nosotros nos enfocamos. Y tenemos las oficinas de ventas de la misma empacadora, que están verticalmente integradas. Y esto sucede con muchos proveedores también de Ecuador y también de India, de Indonesia, de Tailandia, etcétera. Y también aquellos que son joint ventures o que son sinergias dentro del... que son aquellos importadores o comercializadores en los mercados objetivos con la misma planta empacadora y la granja, que eventualmente van a vender a los siguientes pasos. Y también tenemos otros importadores que son de menor tamaño, que también juegan un rol importante y que no tenemos que considerarlos de la misma manera.
Y de ahí estos pueden vender a los siguientes pasos, que viene siendo el paso número 6, que viene siendo, puede ser un broker, un trader, un grupo de restaurantes, como por ejemplo Darden, Red Lobster, etcétera, y muchísimos otros. Distribuidores de grandes tamaños como Cisco, US Food Service, Performance Food Group, PFG, que le llaman, cadenas de autoservicio, Whole Foods, Publix, etcétera, y entre otros. Y estos pasos, que viene siendo del paso número 5 al paso número 6, es lo que le llaman el B2B, que es Business to Business, y es donde nosotros nos enfocamos en un Urbarri, y es donde también muchas de las plantas, de las plantas y las empacadoras en Estados Unidos que tienen sus oficinas de ventas, ese es el precio y ese es el mercado, que es donde también hicimos referencia anteriormente. Pero también, y últimamente, viene siendo el consumidor. Y es donde trabajamos estos precios. Es el precio de consumidor relativo al precio al que yo estoy vendiendo si soy un comercializador. Y de ahí identificamos dónde estamos en cada eslabón y entender cuáles son las curvas de oferta y demanda entre cada etapa o cada eslabón que ya mencionamos anteriormente. Ángel, en este momento vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de CNA Video Podcast para analizar cuáles serían los costos fijos y variables ya en el ejercicio del productor camaronero. Quédense con nosotros. Del 11 al 13 de julio, Aqua Expo El Oro, el evento más importante de la provincia, te invita a formar parte de su feria comercial. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. No te lo puedes perder. Del 11 al 13 de julio, Aqua Expo El Oro, el evento más importante de la provincia. Revista Acuacultura ya en circulación. Fenómenos naturales causan graves impactos en el sector camaronero ecuatoriano. ¿Sabía usted que cultivar bacterias junto a su piscina camaronera podría convertirse en una real pesadilla? Efecto de un limitado suministro de oxígeno disuelto sobre el rendimiento del juvenil Peneus manamey. Además, en nuestra sección de tecnología, le presentamos un reportaje sobre la distribución poblacional óptima, marcando hitos de referencia para la industria. Ángel, la siguiente pregunta va enfocada en cuáles son los costos fijos y variables que se deben contemplar. Yo creo que cada granja, cada productor, cada planta, etcétera, cada grupo, cada compañía tiene que estar, ya deben de saber cuáles son estos costos fijos y cuáles son los costos variables, pero si hacemos énfasis en los costos variables, si tus costos variables son, que viene siendo el alimento, es lo más importante, es ahí donde yo pondría mayor énfasis. Si tú estás expuesto o tu compañía está, si uno como productor camaronero y tu costo de producción es el alimento, es tu mayor costo de producción es el alimento, ahí es donde está tu mayor riesgo. Y dentro de estos riesgos también están tus mismos mercados, ¿no? Y hacemos referencia a lo que mencionamos anteriormente acerca de cómo diversificamos tus mercados. Ahí está también la parte de riesgo. Entonces es buscar el riesgo de tu precio de venta relativo a tu costo de alimento, que es tu mayor costo de producción. Ahí es donde están los dos mayores factores de riesgo. Porque si tus costos de producción incrementan fuertemente, relativo a la materia prima o a los precios de la materia prima, que son tus insumos y tu alimento, y esto se incrementa o sube o varía, etcétera. Si varía mucho, esto incrementa tu riesgo y qué tan expuesto estás relativo a tus mercados, ¿no? Y si el precio de uno de tus mercados es más variable que el otro, digamos que el precio de China varía mucho relativo al precio de Estados Unidos, entonces, ¿cómo diversificas y cómo mueves ese riesgo relativo a tu costo de producción? ¿Se puede considerar que uno de los costos fijos debe ser destinar parte del presupuesto para innovación y también para imprevistos? ¿Qué recomendaciones puede dar al respecto? Desde luego, como economista, uno ve que los cambios tecnológicos para la eficiencia de producción son básicos, ¿no?
es lo que mueve y por eso yo creo que en Ecuador y en cualquier otro tema de producción de otras proteínas también los cambios tecnológicos hacen que la producción se vuelva eficiente, ¿no? Y ya que uno se vuelve eficiente, eso quiere decir que uno puede reducir estos costos. Si uno puede reducir estos costos relativo a la tecnología, entonces yo creo que uno vería estos costos como costos irrecuperables, no necesariamente como costos fijos o asignar ciertos costos, sino que estos costos son irrecuperables. Uno tiene que invertir forzosamente en los cambios tecnológicos para probar si esto funciona y para probar si esto va a hacer que mis procesos se hagan o se conviertan o sean más eficientes dentro de mi producción. Y es lo que en inglés se llaman sunk cost, y son costos irrecuperables que uno tiene que estar invirtiendo y tiene que estar haciendo constantemente en términos tecnológicos para la producción. Que deben estar estrictamente ligados a lo que dicta el mercado incluso. Correctamente, exacto. Porque estos si están ligados, porque si digamos, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? De que tenemos precios bajos, ¿sí? Tenemos precios bajos, tenemos costos altos de insumo, van a forzar al productor o a producir menos o a volverse más eficientes, ¿sí? En los últimos años lo que tuvimos es que son buenos precios. Sí, tal vez los costos de los insumos comenzaron a subir, yo creo, a partir del 2020, sí subieron, y también el término de transporte, pero teníamos buenos precios, entonces no obligan tantísimo, digamos. Obviamente los cambios tecnológicos siempre van a estar ahí y siempre va a estar el factor de volverse más eficiente, pero en este momento es mucho más importante porque por el mismo crunch de los márgenes que hablamos anteriormente. El consumidor sigue teniendo como uno de los factores principales el precio en percha para la toma de decisión de compra. El precio siempre va a ser importante, pase lo que pase, ¿no? Si bien el consumidor, digamos, en Estados Unidos y en Europa demanda el ecoetiquetado y también las mismas cadenas de autoservicio y los mismos distribuidores demandan ciertas certificaciones y demás que ya son la norma de todas maneras, ¿no? No va a traer ninguna prima. El precio últimamente va a ser lo que más le va a importar al consumidor, pero sí, si el consumidor quiere algo sustentable, algo producido responsablemente y todo, siempre va a ser un factor de todas maneras, pero últimamente va a ser el precio. Pero también nos acostumbramos a que no haya habido inflación por tantos años, y en los últimos 2 años tenemos problemas de precios y de inflación, ¿no? O sea, la economía sigue creciendo, pero cuando lo ponemos en términos reales, hay contracción. En Estados Unidos, de hecho, en los últimos 2 meses ya la economía en términos reales está creciendo. ¿Por qué? Porque la economía, de hecho no, la economía no, pero el ingreso el ingreso promedio del consumidor, ¿sí? Mis ingresos, que vienen siendo mis salarios relativo al tema de inflación, ya está por encima. Esto quiere decir que ya mi salario está por encima del costo de inflación. Pero la percepción no ha cambiado. La percepción del consumidor se mantiene de que no me alcanza porque los precios, tuvimos inflación del 8% que no habíamos tenido en más de 40 años en Estados Unidos. Entonces, naturalmente, esta percepción va a decir, bueno, sí, quiero que sea responsable y quiero que sea sustentable, pero ¿cuál es el precio? El precio manda. El precio manda. El precio siempre va a ser importante. No podemos nunca desestimarlo, definitivamente. Ángel, para concluir esta entrevista, ¿cuál sería la síntesis ideal para recomendar a los productores camaroneros en ser eficientes en sus costos y obviamente mirar con ojo crítico el mercado para tomar decisiones? De nuevo, mis recomendaciones no van por el tema productivo, pero va por el tema del mercado relativo a su producción. Es tomar lo que se hace en el tema de mercado, en términos de precios, en temas de lo que se espera, en términos de tiempo también, y todo eso relativo a su producción. Y es monitorearlo, y es monitoreo. Es monitoreo constante de todas estas variables todo el tiempo.
así de Y fácil. la importancia de tener un registro histórico para poder identificar, obviamente, las falencias o las fortalezas y las debilidades de todo su ciclo. Pero desde luego, el registro es, bueno, yo creo que esto no debería ni de ser un tema. O sea, el tema de registros es importantísimo para identificar cuáles son las variables, ¿no? O sea, ¿por qué los costos suben? ¿Por qué los costos bajan? ¿Por qué el mercado sube? ¿Por qué el mercado baja? Y esto es un monitoreo constante de todas estas variables. Y esto no te lo digo tanto como analista, te lo digo como analista porque yo lo hago constantemente, pero también o sea, yo hablando con los productores y con las comercializadores, esto no es un tema, esto es obligatorio. O sea, esto ya no, o sea, yo ya lo doy por dado, porque ellos me lo han dicho, ¿no? Yo no soy la persona que va a dar la recomendación, sino aquellos que han tenido éxito lo han hecho por cuántos años ya, ¿no? Debe ser una costumbre el análisis de datos históricos. Correcto. Muchísimas gracias, Ángel, por ser parte nuevamente de CNA Video Podcast. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.